Bueno, sin duda el COVID-19, esta pandemia, ha tenido muchísimos cambios para todos nosotros y para nuestro día a día. Sobre todo en lo que son las actividades sociales, las reuniones con nuestros amigos, familiares, el aislamiento social, ha afectado, por supuesto, a las personas de diferentes maneras y en particular a los adultos mayores. Eh, y bueno, eh, hoy vamos a conversar con Javier González, académico. Lo voy a poner ahí en pantalla para que ustedes lo vean. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido a este Hola, espacio hola. en el que hablamos del post-pandemia. Y yo lo Así es. decía, los adultos mayores sin duda son uno de los grupos etarios que se han visto muy afectados con estos aislamientos, con este nuevo modo de vivir que nos ha obligado la pandemia. Yo no sé cómo han visto ustedes desde la academia este fenómeno. Sí, sin duda, bueno, primero saludar a todos, a todas. Claro, tal como tú decías, Cristian, el grupo de adultos mayores fue una de las primeras poblaciones que se vieron más afectadas producto de todas las medidas que fueron tomando los gobiernos en los distintos países para eh, a protegernos frente a esta pandemia, de la cual sabíamos poco respecto a este virus, un virus nuevo, que se ha ido aprendiendo a lo largo del, de este mismo proceso, de este mismo año y medio. Y claro, los adultos mayores se han visto afectados principalmente más, bueno, porque el virus inicialmente al menos fue más mortífero, más mortal, con mayor riesgo en la población adulto mayor, y en consecuencia de eso también fueron los primeros que estuvieron con medidas de confinamiento, de restricción de movimiento, y eso claramente alteró las rutinas, las formas de convivencia, incluso cómo acceder a bienes y servicios en esta población. Y todo eso fue impactando en su salud mental, principalmente aumentaron los indicadores de soledad, de depresión. Eh, Hay que recordar que por lo menos en nuestro país los adultos mayores son uno de los grupos de mayor riesgo también en cuanto a depresión y índice de suicidabilidad. Que a veces uno tiende a pensar que quienes más se suicidan pueden ser los adolescentes o los adultos jóvenes, pero en nuestro país la población de adulto mayor creció bastante, el índice de suicidabilidad venía alto antes de pandemia y durante la pandemia también se ha visto bien importante. Eh, Así que también se ha visto dificultades porque nuestro sistema de protección social, como lo hemos visto y discutido en distintas esferas en el último tiempo, tanto en términos de pensiones, de cuidado en salud, etcétera, nos hemos enfrentado en que es insuficiente y aceptar que es insuficiente y buscar estrategias para minimizar ese impacto. Y todo eso ha sido complejo hacerlo, además en un proceso de crisis. Así que todos los países, todos los sistemas de salud, todos los gobiernos, buscando estrategias que permitan implementar sistemas de cuidado que sean más efectivos para esta población y que nos permitan, de alguna manera, continuar la vida lo más normal posible, en el entendido que, tal como dicen los epidemiólogos, este virus nos ha llevado a que la etapa quizás más aguda de la pandemia ha pasado, pero estamos como en una fase de endemia, donde el virus llegó, comienza a haber estas mutaciones que cada cierto tiempo nos preocupan, porque tienden a ser más contagiosas, más infecciosas. Entonces tenemos que aprender a convivir, parece, de una manera con este virus, y entonces tenemos que también ir adoptando medidas para protegernos, tanto en nuestra salud física como en nuestra salud mental. Y eso es para a todo nivel y con mayor claridad en los adultos mayores. Así que han empezado a buscarse estrategias que permitan orientar los cuidados que se tienen que realizar con los adultos mayores, cómo protegerlos, pero en nuestro país es bien complejo porque, como lo decía hace unos minutos atrás, nuestro sistema de protección social es bien limitado. Y eso sin duda es
un estresor bien importante para nuestras personas mayores y para quienes estamos ocupados de cuidarlas, de atenderlas, de protegerlas. Claro, aún más preocupante es, bueno, según las cifras del INE, el 16% de la población en Chile ya es adulto mayor y eso sigue creciendo. O sea, nuestra población está, y así como pasa en otras partes del mundo también, está envejeciendo. Entonces, cada día vamos a tener más adultos mayores que van a ser necesario abordar. Eh, digamos, poder preocuparse de ellos. Ahora, el rol de la familia acá, el rol de la familia, porque por una parte está claro el rol de que tiene que jugar el Estado, pero el rol de la familia, ¿cómo han visto ustedes en este proceso? ¿Cómo ha sido la importancia de la Mira, familia con el trabajo con los adultos mayores? mira, creo que finalmente nos estamos dando cuenta del trato que les damos a los adultos mayores y de la importancia entonces que tenía el tener contacto con ellos, visitarlos como familiares. Digo. Ahí, no sé, yo tengo afortunadamente a mis padres vivos, a mis abuelos vivos, eh, a un abuelo, perdón, vivo. Y el contactarme con ellos a través de teléfono, de videollamada, porque además vivo lejos de ellos en otra región, ha permitido que ellos pudieran de alguna manera sobrellevar de mejor manera también esta situación. Ahí nos hemos puesto en contacto los hermanos, no sé, con mi hermana, llamar a mi mamá, buscar estrategias cuando se han ido liberando o avanzando de fase, de visitarla, que ella nos visite. Y lo mismo con mi abuelo, que es un adulto mayor, ya de lo que ya se está denominando la cuarta edad, porque ya tiene más de 90 años. Entonces, el rol de la familia es fundamental, porque tenemos que pensar, tal como decía, que este virus llegó para quedarse Sí. y que vamos a tener que buscar estrategias para convivir con él. Y en ese sentido, no podemos negar que los adultos mayores son una población vulnerable a infecciones porque su sistema inmunológico está más deprimido por el mismo proceso de envejecimiento. Aunque hayan sido jóvenes, sanos, sin quizás mucha presencia de enfermedades, pero el mismo hecho del proceso de envejecimiento biológico ya los hace más vulnerables. Y ahí las familias tenemos que estar presentes para apoyarlos, contenerlos, visitarlos, pero también para escucharlos, para validar lo que sienten, porque no podemos negar que esta pandemia nos ha afectado a todos, ¿ya? Alteró la vida de todos y todas. Entonces no podemos pedirle a nuestras personas mayores, a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, tíos, etcétera, de decirles que todo va a estar bien, porque no sabemos que todo va a estar bien. Entonces tenemos que validar también sus sentimientos, sus creencias de miedo, digamos, acompañarlos, con las limitaciones que podamos tener, digamos. Yo, por mi trabajo, tengo que estar en una región, mi abuelo vive en otra, pero eso no significa que no me pueda comunicar con él, visitarlo, llamarlo, escucharlo, validar, reitero, lo que siente y buscar también, creo, como familias, estrategias donde ellos nos digan también qué es lo que esperan, en qué los podemos ayudar. Muchas veces ocurre que somos una sociedad muy adultocéntrica, pero que en el fondo quien vale, parece ser para nuestra sociedad, es quien es adulto. Pero eso significa que dejamos fuera a los dos extremos, a la infancia y a la adultez mayor. Entonces, quienes mandan son los adultos. Y aquí tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros adultos mayores, y tal como tú decías, las cifras indican que nuestro país se va envejeciendo, que cada vez la población de adulto mayor cobra mayor relevancia en términos incluso porcentuales, y también no tenemos que olvidar que nuestros adultos mayores actuales están llegando en mejores condiciones de salud, de educación, etcétera, que lo que llegaban antes. Entonces son adultos mayores que llegan muchas veces muy activos, con todos sus sentidos, con su funcionamiento cognitivo conservado, claramente en un proceso de envejecimiento, pero con las funciones cognitivas bien, la mayoría, un gran número. Por lo tanto, no es el adulto mayor desvalido, discapacitado, que no puede hacer nada por sí mismo. Entonces tenemos que escucharlo, tenemos que ver qué es lo que ellos nos solicitan, y tenemos que estar ahí presentes, ofrecer ayuda cuando la podamos ofrecer, pero no desde lo que nosotros creemos, sino desde lo que ellos nos pidan, ¿ya?
claramente nosotros podemos ser proactivos y decir, mira, mi papá, mi abuelo tiene dificultades para movilizarse, quizás le va a ser más difícil ir al supermercado, buscar las compras. Bueno, si yo tengo la disponibilidad para hacerlo y ofrecerlo, pero siempre ofrecerlo, no obligarlo, por ejemplo. Y creo que son esas pequeñas estrategias que nos van a permitir vincularnos y estar ahí para nuestros adultos mayores. No todos los adultos mayores, por ejemplo, tienen dominio de herramientas tecnológicas. Perdone si hablo tanto de mí, pero a mi abuelo, por ejemplo, le cuesta mucho hacer una videollamada por Zoom. Recién está aprendiendo a utilizar el teléfono celular, como él le dice, digamos. Entonces, pedirle hacer muchas videollamadas también a él lo estresa, porque Claro. tiene que llamar a alguien que lo ayude con el teléfono, a cómo poner la cámara, que aprieta una cosa y se le activa otra, aprieta aquí y se le minimiza la videollamada, entonces se estresa. Al final es un estrés para él. Entonces, para él es mejor que lo llamemos y tener una llamada a la antigua, ¿no? Así como que le suene el teléfono, que lo llame, que hable con sus nietos, con sus bisnietos, que hable con mis primos, con mis primas. Eso también lo llena a él de alegría y eso también le permite continuar, digamos. Y creo que son esas pequeñas acciones las que nos van a permitir continuar ahí con nuestros adultos mayores. Y eso creo que es algo que podemos hacer las familias. Estar ahí, escucharlos, validarlos, ¿ya? Pero desde lo que quieren ellos. Claro, 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 porque y además que ahora viene un proceso que estamos viviendo acá en la región de Coquimbo, pero en casi todo Chile, que es el volver a salir, volver a los espacios públicos, volver a ir a la plaza, volver Claro. quizá a ir al cine. Me imagino que ahí también hay un tema de acompañamiento también, porque muchos de los adultos mayores van a querer quizás retomar parte de sus actividades tal como lo hacían antes de la pandemia. Muchos de ellos también quizás van a querer retomar quizás sus actividades que hacían de trabajo. Y también ahí hay un desafío y que me imagino que el acompañamiento de la familia también sigue siendo tan clave como lo que tú mencionabas recién. Sí, sin duda, pero creo que, a ver, algo que nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos que, como este valor como comunitario que se ha recuperado, por lo menos en algunos grupos, en algunas sociedades, que aquí nos tenemos que cuidar entre todos, ¿ya? No podemos negar, reitero, el hecho de que nuestros adultos mayores son personas o grupos más vulnerables, así como las personas que tienen enfermedades autoinmunes y también los niños y niñas pequeños. Pero no podemos por eso impedir lograr alguna estabilidad en nuestras rutinas, en recuperar parte de lo que antes se hacía. Entonces ahí en el fondo lo que cabe, reitero, es entender esa necesidad que pueden tener nuestras personas mayores por salir, por recuperar, ir a vincularse con sus amigos o amigas o vecinos conocidos en las plazas, si alguno estaba realizando algún trabajo, que lo continúe, pero siempre resguardando las medidas de seguridad y protección, digamos, sino ellos, mientras todos mantengamos esas medidas, todos podríamos ir recuperando algunas tareas, no sé. Y eso en ese sentido, reitero, de repente uno piensa que como familia, los quienes tienen que tomar la decisión, somos siempre los adultos, ¿ya? Y los adultos entendiendo como esta etapa de la vida que va como entre los 20 y los 50, 60 años, y como que el resto de la familia, los que son más chiquititos y los que son los abuelos de la familia, como que no pueden tomar decisiones. No, pues aquí en el fondo ellos tienen que decirnos también qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, cuáles son sus miedos, y en ese sentido nosotros tenemos que acompañarlos, apoyarlos. Claro, y ahí hay un tema también que tiene que ver con la salud física también de cada uno de ellos, que en el fondo tiene que ver con esto que tú decías también de la salud mental, también del haber estado tanto tiempo, digamos, confinado. Y el salir a las plazas, el salir, el poder caminar, el poder respirar otro aire, digamos, también de alguna forma es beneficioso para ellos y les va a permitir tomar de mejor manera, llevar de mejor manera todo esto que estamos viviendo. Sí, sin duda, y también cognitivamente les ayuda, porque estar encerrado en una casa donde no hay mucha estimulación, quizás más allá que lo que puede haber a través de una televisión o en algún caso un computador o la radio, tampoco son muchos estímulos para que nuestros adultos mayores estén funcionando cognitivamente de manera activa. Entonces, el salir a la calle, ver niños, ver
animales, escuchar ruidos distintos, olores, situaciones que ocurran con medidas de seguridad sin duda. Eso también hace que se active la memoria, que se active la percepción, que puedan reactivar algunas conexiones que se pudieran estar ahí complejizando. Todo eso previene. Y la misma actividad física, caminar, eh, también a ellos les puede permitir liberación ahí como de ciertos neuroquímicos, etcétera, que les va a permitir estar más felices también. El ejercicio en el fondo es vida, ¿ya? Si ellos no hacen ejercicio, no, eh, estar confinados sin hacer ejercicio y con bajo nivel de estimulación es el peor escenario para un adulto mayor. Claro, claro, y ahí hay un tema súper relevante también, donde la familia juega un rol fundamental. Ahora, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de las universidades, ¿de qué manera se ha abordado el tema de los adultos mayores? ¿De qué manera se está planificando lo que viene? Porque eh, sin duda que esto es un cambio rotundo, digamos, y tú lo mencionabas, yo también lo he mencionado, que tiene que ver con este escenario que llegó para quedarse. ¿De qué manera se estudia este tema de los adultos mayores desde la academia? Mira, por una parte, desde un lado más social, están muchas universidades, incluida la que yo trabajo, que es la Universidad Central, generando espacios para que los adultos mayores, los grupos de adultos mayores puedan participar en la universidad, en lo que se denomina Universidad de los Adultos Mayores. Y hay varias universidades, tanto a nivel regional, como la Católica del Norte, como la misma Universidad de La Serena, nosotros como Universidad Central, que tienen distintas instancias donde los adultos mayores pueden venir a la universidad, participar en algunas actividades, incluso pueden participar en clases anteriormente. Eh, y ahora se busca, por ejemplo, en lo que estamos armando aquí en la universidad, principalmente en lo que me toca a mí, en la parte de psicología, que capacitar a un grupo de adultos mayores en detección temprana, por ejemplo, de indicadores de deterioro cognitivo. Entonces, no solamente para que ellos se autodiagnostiquen y puedan tomar medidas, sino como para que ellos se conviertan en agentes protectores de su comunidad. Entonces, que detecten si su pareja está teniendo indicadores, si algún conocido, vecino, etcétera. Y también respecto a la salud emocional, que ellos vayan detectando, por ejemplo, cuando alguien está mostrando elementos de soledad, de ansiedad, que puedan ser un poquito más complicados y que ellos también puedan entonces tomar medidas en cuanto a ir a acompañarlo, tomar rutinas con ellos, etc. Entonces es un campo que están tomando muy activamente algunas universidades, de incorporar a los adultos mayores como comunidad, como parte de la comunidad, a la misma universidad. Y otro elemento en términos quizás también de impactar en la política pública, no se nos puede olvidar que las universidades tenemos ese rol. Y ahí, por ejemplo, hay varias investigaciones que se están realizando a nivel mundial también de cómo ir cambiando el sistema de cuidados a los adultos mayores. Entonces, como de ir llevando lo que amplificando de alguna manera lo que ya se venía haciendo de tratar de reducir al mínimo las hospitalizaciones, sobre todo las de larga estadía, y tratar de buscar entonces sistemas de cuidados que sean más personalizados en los adultos mayores. Eso a toda la evidencia que está disponible, que todavía es poca, es escasa, nos muestra que los sistemas de cuidado más personalizados de los adultos mayores tienden a ser más beneficiosos para los adultos mayores, pero también en cuanto a gasto. Porque previenen muchas hospitalizaciones y muchas otras complicaciones. Entonces, esto de alguna manera era incipiente antes de la pandemia. Habían en el sistema de atención pública en salud, muchos de los CEFAM, por no decir todos, tienen sistemas de acompañamiento a los adultos mayores, pero principalmente estaba destinado como adultos mayores postrados, aquellos que tienen movilidad muy baja, muy reducida o que están ya sin capacidad de movilizarse o de hacer tareas por ellos, actividades de la vida diaria por ellos mismos. Pero ahora se está pensando en tratar de masificarlo, no solo a adultos mayores que tengan capacidad de movilidad reducida, sino a toda la población de adultos mayores. Tratar, y quizás eso no va a sonar muy popular para aquellos que tienen
hogares de reposo o establecimientos de larga estadía para adulto mayor, pero se ha visto que ese sistema de cuidados no es el más efectivo. O sea, en la población de adultos mayores, en todos lugares del mundo se vio que muchos brotes en la población de adulto mayor se dieron en establecimientos de larga estadía, en casas de reposo o hogares de reposo. Entonces, una forma también de cuidarlos es hacer sistemas de cuidados más personalizados. Y eso también es algo que tenemos que buscar cómo impactar desde la academia. Porque el tener una persona que está capacitada no solo para el cuidado físico, sino que también en el acompañamiento emocional, en el realizar actividades que sean estimulantes para nuestros adultos mayores en términos cognitivos, por ejemplo, ayuda a la prevención de múltiples enfermedades que ocurren en la adultez mayor y que son de riesgo, ¿ya? Entonces, eso es mucho más efectivo que tenerlos en un establecimiento hospitalario. Y de haber instituciones hospitalarias también, por lo menos ahí me pongo un poco la camiseta por psicología, impactar a la política pública en el hecho de que tiene que ser obligatorio que en los equipos de salud que estén en estas instituciones de larga estadía del adulto mayor, hayan profesionales del área de la salud mental. No se puede dejar todo a la actividad física. No pueden ser solamente kinesiólogos y enfermeros y técnicos de enfermería y médicos quienes estén en estos establecimientos. Tenemos que estar terapeutas ocupacionales, tenemos que estar psicólogos, tenemos que participar, ojalá incluso con especialización, o sea, psicogerontólogos, porque si no dejamos todo a este grupo de profesionales que no es que no tengan capacitación en salud mental, pero ven una salud muy integral, muy general, donde la salud mental todavía es muy reducida. Si no podemos negar que los profesionales que se dedican a la salud mental son los psicólogos, son los terapeutas ocupacionales, en algún grado los psiquiatras, etcétera. No necesariamente los enfermeros, no necesariamente los kinesiólogos. Ellos tienen algunos elementos y formación en salud mental. Y en general se ha ido tomando así, como buscar cómo relevar esta salud mental, porque uno de los elementos que ha cobrado mucho realce, afortunadamente, pero no en el mejor escenario, claramente, es cómo miramos la salud mental, ¿ya? Hemos encontrado que los ministros están hablando de salud mental, que distintos políticos, etcétera, pero eso se tiene que entonces buscar cómo traducir en política. Nuestro país tiene un presupuesto muy reducido en salud y especialmente en salud mental. Y ahí es un desafío muy grande que tiene nuestro país de cómo entonces cuidar la salud mental de nuestra población. Porque no podemos olvidar que nuestro país antes de la pandemia tenía indicadores de salud mental preocupantes en todo nivel del ciclo vital. Teníamos niños altamente estresados con altos indicadores de suicidabilidad. En los adultos tenemos altos indicadores de estrés laboral. Somos uno de los países que pierde más días laborales por enfermedades de salud mental. Y eso era antes de la pandemia. Y no sabemos cómo va a ser después de la pandemia. Sabemos que durante la pandemia aumentaron indicadores también preocupantes en las familias, como de violencia intrafamiliar, por ejemplo, producto de que estaban las familias confinadas en espacios pequeños. Entonces, tememos, todos los profesionales de salud mental, que cuando empiece de verdad a salir esta pandemia, ojalá en el futuro cercano, nuestro sistema de salud público, que antes de la pandemia ya estaba muy tensionado, colapse y que no pueda dar abasto ante toda la demanda que va a haber de atención en salud mental, donde está incluida la población de adultos mayores, sin duda. Claro. Claro. Ahora, y en ese sentido, el tema de la formación también de profesionales en esta área, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo has visto la formación, digamos, de futuros profesionales que son justamente los que van a tener que hacerse cargo de todos estos problemas que vamos a acarrear durante mucho tiempo y que tenemos que darle solución? ¿Cómo has visto esa formación? Y te quería preguntar en el ámbito justamente de los adultos mayores, si existen las especialidades
necesarias para abordar el trabajo con los adultos mayores desde tu ámbito? Mira, todavía es incipiente. Curiosamente, a pesar de que como lo hablábamos hace unos minutos atrás, de que esto de que nuestra población se vaya envejeciendo, no es algo de ahora, sino que ya llevamos ya 20 años por lo menos que yo ya vengo escuchando de que las tasas de natalidad están reduciéndose, las familias se están achicando y que nuestra población se va envejeciendo. No obstante, la formación en especialidades de adulto mayor en nuestro país es muy escasa. En tanto en gerontología, en términos de medicina, son muy pocos las becas o los cupos de becas disponibles para formar médicos especialistas en gerontología, y eso mismo ocurre con psiquiatría, con psicología, en especialidades de psicogerontología. Hay muy poca formación en esos especialistas. Entonces, muchas veces dejamos esto al pregrado, a las formaciones generales en psicología, pero la formación en psicología, en trabajo social, en medicina, tienen que ser generales, por definición, en el grado. Pero entonces ahí las universidades van a tener que ponerse las pilas en empezar a ofrecer programas de formación para especialistas en adulto mayor, porque en 10 años más, casi el 30% o más de nuestra población van a ser adultos mayores, que nos van a demandar atención, y no vamos a tener especialistas para ello. Entonces, lo que ocurre ahora es que si uno quiere formarse como psicogerontólogo, por ejemplo, tiene que salir del país y buscar formación en otros países. Y eso es bien preocupante, porque si bien podemos encontrar elementos comunes en lo que ocurre con la población de adultos mayores, con gente con formación en Argentina, en España, etcétera, pero nuestro país tiene ciertas particularidades, ¿no? Que no las podemos negar. Entonces, tiene que haber una oferta de formación en especialistas mayores en nuestras universidades. Y eso es un desafío que está pendiente. Claro. Ahora, para ir finalizando, ya nos quedan unos poquitos minutos, pero quería que si es posible, que le pudieras dar un consejo, un consejo a las familias que tienen adultos mayores y que van a tener que... tú lo decías, quizás depende de los adultos mayores, que ellos tomen la decisión, pero también como familia, ¿cuál sería el consejo para este post-pandemia? ¿Cómo debiera ser ese proceso con estos adultos mayores? ¿Qué es lo que debiera hacer una familia que tiene un adulto mayor que estuvo confinado durante mucho tiempo y que hoy día, gracias a que hemos pasado, digamos, estas etapas y hoy día tenemos más libertades, ¿cuál sería el paso correcto, digamos, de una familia con un adulto mayor? Primero, que quizás suene que un poco obvio conocerlo, ¿ya? Conocer de él, porque lo que muchas veces ocurre es que tenemos una visión de quién es nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro tío, ¿ya? Pero quizás desconocemos elementos más profundos de su personalidad, de su sentir, ¿ya? Y tenemos que conocer eso, ver qué siente, cómo ha sido para él, reactivar esos canales comunicacionales si es que están medios cortados. Porque no podemos negar que la familia chilena se ha ido achicando, ¿ya? Pasamos de familias con muchos hijos, ¿ya? A familias donde entre 1 y 2 hijos tienen actualmente la familia. Entonces la red también que antes permitía acompañar a adultos mayores era más amplia, porque no solamente estaban los hijos y sobrinos y nietos, sino que estaban hermanos, amigos, ¿ya? Y eso cada vez se ha ido achicando. Entonces, lo primero, yo diría, las familias tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a estar ahí para nuestros adultos mayores, ¿ya? Yo siempre valoro, quizás cuando tenía 15, 16 años no lo hacía, pero ahora lo valoro, lo miro para atrás y lo valoro, el que mis papás hayan tomado la decisión de que todos los sábados y domingos almorzáramos con nuestros abuelos, ¿ya? Entonces, independiente de lo que hiciéramos el viernes en la noche, el sábado en la noche, sabíamos que el sábado al mediodía y el domingo al mediodía íbamos a estar con nuestros abuelos. Y creo que son actividades que podemos retomar. A mí me encantaría estar más presente para mi mamá, para mi papá, para mi abuelo, perdón, y estar ahí, ayudarlo con las compras. Lamentablemente estoy en otra región, pero ahí
Entonces yo me he ido coordinando con mi mamá, con mis primos que están más cerca. Oye, ya, pues hay que, si tú puedes, bueno, ayúdalo a ir al supermercado o búscale cómo ayudar, por ejemplo, para que le lleguen las compras a la casa, eh, enseñarles lo que se pueda, eh, pero entenderlo, comprenderlo. Yo, por ejemplo, no sé, mi abuelo, si quiere salir a caminar, escucha, a mí me da igual miedo porque tiene 92 años, se ha caído, se cae, pero si él quiere, ¿qué le voy a hacer? Acompañarlo nomás, salir a... Si estoy ahí, si lo fui a visitar, salgo con él a caminar, porque no quiero que esté acostado, si él no quiere estar acostado. Y son discusiones que hay que empezar a dar, ¿ya? También hay que discutir sin miedo también de qué es lo que qué sistemas de cuidado le podemos ofrecer, ¿ya? Porque si tomamos la decisión que se vaya a un hogar, reitero que eso no es el mejor escenario en este contexto, probablemente. Entonces quizás lo mejor sería que estuviera en la casa con un especialista. Y así como está nuestra red, claramente eso recae mucho en la familia, por no decir todo en la familia. Pero hay que tomar decisiones, pues. Acompañarse, coordinarse. Si hay un primo, un sobrino, alguien a quien recurrir, vamos a tener que activar esas redes. Aquí tenemos que aprender que somos un tejido entre todos. Entonces, si no estoy yo, tiene que estar mi hermano. Si no tengo hermano, tiene que estar mi primo. Si no tengo primos, tiene que haber un vecino, un amigo, alguien que me pueda ayudar. Y tenemos que entender que no estamos solos. Reitero que tenemos que entender que los adultos mayores pueden decidir. O sea, y suena fuerte hablarlo así, ¿eh? Así como pensar que nuestros padres, que nuestros abuelos pueden decidir por su vida. Que pueden decidir si quieren salir, si no quieren salir, si quieren comprar, si no quieren comprar, si quieren pasar un tiempo en un hogar o no, si les gusta a la persona que los cuida o no. O sea, tenemos que escucharlos, ¿ya? Y no pensar en nosotros solamente, como adultos, desde nuestra comodidad, de lo que nosotros pensamos que es lo mejor, ¿ya? Creo que ese es el principal consejo, de valorar lo que nuestras personas mayores sientan que deben hacer y apoyarlos y estar ahí con ellos en lo posible. Javier González, psicólogo y profesional y docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de la región de Coquimbo. Te quiero agradecer, por supuesto, por este tiempo que nos has dado para hablar de este tema importantísimo, para hablar de este post-pandemia, esto que viene y que tenemos que saber vivir con ello. Interesantísimo lo que tú mencionabas de la importancia de los ritos, lo que hacía tu familia, los ritos familiares, esto de almorzar los sábados y domingos, es súper importante para todos, no solamente para los adultos mayores, sino que para uno también. Exactamente, y todos los ritos familiares son necesarios, todos, y estar juntos, buscarse, llamarse, reitero, hasta incluso el hecho de decirle a tu familia, oye, hablemos el sábado. Entonces uno como que está preparando el sábado y eso también es rico. Es como preparar eso, ya qué vamos a hablar, qué vamos a hacer, porque no es solo el acto de llamar o de estar, sino que es toda la preparación. Todo eso ayuda, porque eso nos hace estar activos. Y eso es muy necesario para las personas mayores, sentirse activas. Muchas gracias, Javier, que esté muy bien. Igual, muchas gracias por el tiempo. Cuando quieran, aquí pueden encontrar ahí alguien que hable un poquito. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Igual, gracias. Chao. Chao.